Vamos arrancando. Buenas tardes para todos y para todas. Esperamos unos minutitos porque había algunas actividades que todavía estaban finalizando en el local de facultad. Y bueno, la idea es compartir una conferencia de Simone Belli, aproximadamente 45 minutos, una hora. Y luego de finalizar la conferencia, las y los invitamos a una actividad artística, un coro que vamos a compartir ahí un ratito de música. Hoy es un día especial por muchos sentidos, ¿no? Es como el día del inicio del Congreso, pero también parecería del verano, ¿no? Más que de la primavera. Veo algunos abanicos y risas, son bienvenidos. El abanico es un objeto bastante antiguo, pero que, bueno, tiene como mucha utilidad. Entonces, eso, agradecer a las compañeras, compañeros que han estado trabajando en la logística, en el armado. También agradecerles a ustedes el tiempo, el interés, ¿no? Es difícil a veces al finalizar un día, digamos, sostener la participación, el interés, luego de haber ya transitado durante el día distintos espacios de encuentro y de trabajo. Yo soy Javier Romano, pertenezco a Facultad de Psicología. Dentro de Facultad estoy en el Instituto de Psicología Social. Formo parte del comité organizador también de este tercer congreso. Y hoy pensando un poco cuáles podrían ser metáforas, ideas, sentidos que conecten en términos de larga duración, ¿no? Con esto que ha aparecido hoy en las distintas instancias, ¿no? Vinculados a la memoria, a la salud mental, ¿no? a lo común, al cuerpo. Me encontré con una efeméride que es muy significativa en este espacio en el que estamos, en el Paraninfo de la Universidad, que es significativa para la FEU, para lo que fue ACEP, ¿no? Porque hoy, 27 de noviembre de 2025, se están cumpliendo 42 años de lo que fue el 27 de noviembre de 1983, día en el que en el obelisco, a escasos metros de acá de la universidad, se juntaron 400.000 personas, 500.000 personas, y fue un hito en marcar, digamos, el proceso de caída, digamos, de la dictadura cívico-militar, ¿no? Que se instaló en nuestro país en el 27 de junio de 1973. Y entonces me gustaba mucho las crónicas de la época, y si ustedes ven un poco de historia van a ver que ese acontecimiento se denomina como Río de la Libertad, ¿no? Entonces me parecía como significativo hacer referencia, en particular en el recinto que ocupamos hoy, ¿no? Que es el recinto de una universidad pública, pero también una universidad latinoamericana, comprometida en términos políticos, digamos, con el hacer y construir ciudadanía. Así que nada, eso, yo arrancaría con un aplauso, reconociendo ese momento. Y obviamente en hacer memoria, digamos, también se juega el construir, digamos, el presente y el futuro, y un poco en relación a lo que plantearon en la mesa de la mañana, ¿no? Esta cuestión, la compañera Gabriela hablaba de piedras, ¿no? Que caían sobre nuestros cuerpos, sobre la universidad, y creo que la defensa de la universidad pública constituye, digamos, un territorio en disputa que es necesario, digamos, visualizarlo, reconocerlo y sobre todo construir un proyecto, digamos, de una comunidad académica que de alguna manera sea consciente de su historia y de la historia de los que no están. Me parece que eso es como muy, muy importante. Entonces, sin más, voy a primero leer algunos párrafos en relación a nuestro invitado, Simone Belli, y posteriormente voy a hacer algunos comentarios introductorios a lo que es su conferencia. Decir, bueno, que es un verdadero honor dar la bienvenida al doctor Simone Belli, profesor titular de Psicología Social en el Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Belli obtuvo su doctorado en Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2009, doctorado que compartimos. Yo demoré bastante más en
en doctorarme, pero bueno, digamos, continuamos con esta cuestión que forja, digamos, los procesos de formación, que no es otra cosa que construir vínculos. Acá hay compañeras, compañeros que compartimos los espacios de enseñanza y en términos pedagógicos siempre hago referencia a esta idea de la necesidad ética, política, vital, biográfica de construir vínculos, ¿no? Nosotros nos quedamos con vínculos, también veo a profesoras que ha sido estudiante, que he compartido cursos y para mí también es una alegría que en este caso Ana Laura esté compartiendo este espacio hoy con nosotros. Desde entonces, 2009, Beli ha desarrollado una destacada carrera académica, investigadora, centrada en el estudio de las emociones, el lenguaje y la comunicación digital. Ha explorado cómo estos elementos configuran nuestras interacciones sociales en un mundo cada vez más hiperconectado. Su experiencia internacional es amplia, ¿no? Ha sido investigador visitante en universidades de gran prestigio como Georgetown University en Estados Unidos, Universidad de Manchester Metropolitan del Reino Unido. Además, ejerce como profesor visitante en la Universidad del Valle de Aosta en Italia y en Yayay Tech en Ecuador. ¿Se escucha? No, escucho voces. Actualmente dirige el grupo de investigación IT-IN en Yayay Tech Innovation y participa activamente en proyectos europeos como H2020, que analizan las dimensiones culturales, científicas y sociales de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. También forma parte de los grupos de investigación como Movicon, dedicado al estudio de la movilización y el cambio social, y SIC-Viol, centrado en la violencia social y de género, ambos grupos de investigación en la Complutense de Madrid. Su producción académica incluye numerosos artículos y conferencias en congresos internacionales, donde ha abordado temas como la construcción social de las emociones, el impacto de la comunicación digital en la vida cotidiana y los desafíos de la salud mental en la era tecnológica. Ese es un poco podríamos seguir hablando de otras dimensiones de índole biográfico, académicas, pero me parece que está bien, con eso está bien. Simone, si vos querés, podés agregar algún elemento que consideres importante, relevante. La conferencia que escucharemos a continuación aborda uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, comprender cómo la hiperconectividad digital y los nuevos lenguajes tecnológicos están transformando nuestra manera de sentir, relacionarnos y cuidar la salud mental. Bajo el título Cuerpos en Red, Afectos en Código, Salud Mental y Reivindicación de lo Humano, Simone Belli nos invita a reflexionar sobre cómo los vínculos emocionales se reconfiguran en entornos digitales, cómo los cuerpos se expresan y se conectan más allá de la presencia física y qué implicaciones tiene todo esto para la construcción de lo humano en la sociedad contemporánea. Se trata de una propuesta que combina la mirada crítica de la psicología social con la urgencia de pensar nuevas formas de bienestar en un mundo atravesado por redes, algoritmos y afectos codificados. Finalmente, en relación a la temática, me gustaría compartir con ustedes 3 dimensiones contextuales que entiendo nos ayudarán a comprender los escenarios en los que la conferencia hace foco. Primero, hacer referencia a el contexto, digamos, de una categoría que surge en los años 70 por parte de Alvin Toffler, que es la dinámica de la infoesfera, ¿no? Ya en los años 70, Toffler nos mostró que vivimos inmersos en un ecosistema global de información donde lo digital y lo analógico se entrelazan. La infoesfera es ese espacio donde circulan datos, significados y afectos y donde se redefine nuestra manera de comunicarnos, de construir conocimiento y posibilidades de construir vidas significantes. Ahí hay una dimensión de contexto que me parece como importante señalarla. La segunda tiene que ver con la transformación de la vida cotidiana, de nuestra vida cotidiana. Michel de Certeau nos enseñó que las prácticas diarias no son meras rutinas, sino espacios de creatividad y resistencia. En la vida cotidiana se reinventan los códigos, se negocian las normas y se generan microlibertades que transforman lo social. Esta afirmación contrasta con la idea de que la vida cotidiana ha sido subsumida completamente en su forma de mercancía o como el mero reflejo de un imaginario instituido
por las instituciones defensoras del orden sociopsíquico establecido. Acá hay una tensión en relación a esta idea de si la vida cotidiana es no producida y no tenemos margen, o si por el contrario hay espacios, digamos, de justamente reconstruirlo y generar prácticas que provoquen, digamos, un encantamiento. Michel Desserteau va en esa dirección. Y finalmente, en tercer lugar, el lugar y las formas de vivir el cuerpo y las emociones. Hoy algunos de nuestros cuerpos y afectos están atravesados por la hiperconectividad digital. Digo algunos porque hay como una tendencia a pensar, ¿no?, como la condición universal, digamos, de la conexión, y en realidad hay cuerpos que están desconectados, ¿no? Hay cuerpos que no están en esta galaxia. Por eso digo algunos. Los vínculos emocionales circulan en redes, los cuerpos se expresan en pantallas y códigos, y todo ello plantea nuevos desafíos para la salud mental y para la manera en que concebimos lo humano. Pero esta reflexión no puede limitarse al espacio virtual. De forma urgente, resta que nos preguntemos también acerca de lo humano en aquellos cuerpos que la sociedad considera desechables, los que sobreviven a la intemperie en la calle, expuestos a la precariedad y al abandono. Allí la pregunta por la dignidad y la salud mental se vuelve ineludible. Y en un sentido paradójico, también debemos interrogarnos sobre las soledades que genera el aislamiento voluntario. Un cuarto propio que, lejos de ser refugio, puede convertirse en un espacio de desconexión emocional y de vacío afectivo. En ambos extremos, la hiperconectividad digital y la intemperie física, se ponen en juego nuevas formas de vivir el cuerpo y las emociones que nos obligan a repensar qué significa ser humano en la sociedad contemporánea. Quería compartir esta introducción, agradecerles nuevamente y Simone, te cedo la palabra con mucho gusto. Bienvenido, gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañero, amigo de tantos años, Javier Romano. Nos conocimos justamente en el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2005 y hemos venido colaborando, investigando juntos, creciendo académicamente en estas 2 décadas. Muchísimas gracias por esta presentación y por esta invitación. También quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Psicología, las organizadoras, profesoras, investigadoras que participan en el comité de este maravilloso congreso. Ya es la 3ª edición en la que yo participo, ¿sí? Entonces es como ya... es algo que lo tengo siempre muy pendiente en mi agenda, ¿sí? Cuando hay que enviar las propuestas, las fechas, organizarme para que alguien me pueda dar mis clases allá en Madrid, entonces yo pueda viajar un poquito más tranquilo aquí. Y la verdad que siempre un gusto, un placer poder estar aquí con vosotras. Para ya un poco, como ya hizo esta fantástica, maravillosa introducción Javier, entonces yo voy directo al punto, que es un poco, creo, el tema de salud mental, que lo voy a contextualizar más en estos años que me dediqué al estudio de las emociones, ¿sí? Desde una psicología social, una psicología crítica, una psicología más discursiva, ¿sí? Es lo que yo denomino el giro discursivo de las emociones, ¿sí? Entonces, a partir de allí es donde yo me enfoco en el lenguaje que vamos a producir en nuestras narrativas cotidianas, en nuestro lenguaje diario. Pero primero hay que preguntarnos dónde nos encontramos hoy en día, en el 2025, ¿sí? ¿En qué situación? Javier ya introdujo la infosfera, ¿sí? Pero incluso yo diría como algo más. ¿Qué es esto de lo digital en nuestras vidas? ¿Qué es esto de tener un cuerpo, pero muchas de nuestras relaciones ya no tienen en cuenta de este cuerpo? Sí, es un poco lo que nos hablaba Zygmunt Bauman, sociólogo, pero que nos interesa también desde la psicología de la sociedad líquida. Sociedad líquida, educación líquida, emociones líquidas, amor líquido, miedo líquido. ¿Sí? Todos esos aspectos, la verdad que nos interesan para entender por qué nos encontramos hoy en el 2025 continuamente intentando cuantificar conexiones, cuantificar lazos, cuantificar emociones.
¿Sí? Muchas de las preguntas que nos hacemos a lo largo del día, ¿cuánto es eficiente mi comunicación? Mi manera de compartir emociones, que al final, porque hay las emociones para compartirlas con los demás, para sacar algo que nos pasa adentro en lo social, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en responder a este mensaje que hemos enviado? ¿Cuántas cosas en común tenemos con este perfil? Podemos pensar a varias aplicaciones que nos acompañan en el día a día, desde contar los pasos, contar los litros de agua que tomamos, los macros, cuántas proteínas estamos comiendo, ¿sí? Pero también cuántos match tenemos, cuántas cosas en común tenemos con posibles relaciones, posibles parejas. Entonces, esta cuantificación al final es algo que nos afecta como individuos, ¿sí? Continuamente no es una introspección, entonces que podemos un poco pensar entre nosotros mismos y conocer. No, es el algoritmo, ¿sí? Que construye toda esta serie de posibles relaciones, ¿sí? Por esto que nos encontramos hoy en día en un continuo rendimiento, un rendimiento social, ¿sí? Mi perfil social tiene que estar actualizado. Mi yo en red tiene que estar continuamente presente. ¿Sí? Pues no quiero desaparecer. El cuerpo está siempre presente, pero muchas veces el cuerpo online, el cuerpo conectado, sí que nunca descansa. Es una fatiga emocional continua y constante. Un rendimiento físico, el cuerpo tiene que tomar unos cuantos litros de agua, comer una cierta cantidad de proteína, tiene que caminar, tiene que moverse, nos recuerdan continuamente que tenemos un cuerpo, entonces nos llegan los alarmes que tenemos que movernos, sentarnos de nuestra silla para salir a dar un paseo, y un rendimiento emocional, la exigencia de estar siempre disponibles y atentas, continuamente. Antes era posible desconectarnos, uno se iba de vacaciones y desconectaba. Ahora esto ya no es posible. Uno puede viajar a la otra parte del mundo y seguir con los mismos problemas que los acompañaba en el contexto donde su cuerpo habita normalmente. Por esta razón que primero hay que pensar, definir un poco qué es el cuerpo hoy en día, ¿sí? Hemos pasado de tener estos límites que tienen que ver con la piel a algo ya mucho más extendido, ¿sí? Donna Haraway, ya en los años 90, introducía el concepto de cyborg. El cyborg es una extensión del propio cuerpo a través de la tecnología. Sí, esto ya no es ninguna novedad. El móvil, el celular, ¿sí? Cualquier tipo de tecnología de la comunicación, de la información, es una extensión de mi yo, ¿sí? Entonces paso ya de un nivel analógico a lo digital. Eso es el cyborg de Donna Haraway. Incluso podemos ir mucho más allá con la figura del mutante de Alessandro Barico. Alessandro Barico piensa que nos hemos incorporado ya a esa tecnología, ya son nuestras. Quizás es el paso sucesivo, ¿sí? Pasar de un cyborg a un mutante que ya ha incorporado toda esta tecnología. Entonces es interesante pensar cómo la transformación de nuestro cuerpo, que a la dimensión biológica parece siempre la misma, pero la construcción que estamos haciendo es completamente diferente. Pero, por supuesto, esta extensión, ¿sí?, crea una vulnerabilidad sin precedentes. Muchas veces este yo en red difícilmente puede descansar. Si ya esta tecnología es una extensión de mi propio cuerpo, me acompaña continuamente. Es difícil muchas veces, por tanta melatonina que podemos tomar, dormir 8 horas seguidas. Continuamente estamos allí atentos, atentas a alguna notificación, algún correo, algún problema que pensamos que tenemos que resolver y es urgente. Esta urgencia continuamente nos remite a estar alerta, estar atentas. Pero, por supuesto, no pasa todo en la red. Para introducir otra autora muy importante para mi investigación, Judith Butler, los cuerpos importan. Muchas veces nos olvidamos de tener un cuerpo. Como podemos ser todo online, podemos trabajar, buscar pareja y muchas más cosas, todo online. Pero el cuerpo está allí. El cuerpo es este hardware, es este sistema antiguo
donde pero pasan todas esas emociones, afectos, sentimientos, pasiones, ¿sí? Todo pasa por este cuerpo y nunca ha cambiado. La tecnología nos ayuda a tener todas esas conexiones continuas, pero esas conexiones hacen una especie de multitasking emocional. Yo puedo probar 10 emociones en el mismo instante. Cada una tiene que ver con una aplicación que tengo abierta, una conversación de chat que tengo abierta, un correo que estoy leyendo. Algo que me está pasando en la pantalla, pero todo esto pasa en mi cuerpo. Ya hace 15 años, una de las preguntas que me hacía al acabar mi tesis doctoral era cómo afecta todo esto, este multitasking emocional a nuestro cuerpo. Hemos llegado aquí en el 2025 con temas de salud mental, ¿sí? Y estamos hablando muchísimo más de salud mental y muchos más aspectos relacionados con la esfera emocional que tiene que ver con el utilizo de esta nueva tecnología. Por eso que esta conexión nos recuerda constantemente que el cuerpo sigue allí, ¿sí? Este cuerpo que le afecta estos likes que recibimos o no recibimos, estos corazones que nos ponen o no nos ponen, y constantemente, continuamente nos hace preguntar ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué no ha tenido este efecto? Entonces, nuestra identidad se afirma de nuestro valor en el espacio digital, en el contexto digital. Sin embargo, esta búsqueda constante nos sumerge en una profunda paradoja. Anhelamos una gran cantidad de conexiones, pero sin tener una buena conexión. Muchos de los anuncios, mucha propaganda de cómo, por ejemplo, Internet avanza, siempre es más rápido y más veloz, ¿sí? En mi tesis doctoral, hace 20 años, investigaba justamente esta velocidad como una nueva emoción. Sí, es posible considerar la velocidad como una nueva emoción, porque nos venden productos tecnológicos a la base de conectar la manera más rápida y efectiva con personas que están a la otra parte del mundo, ¿sí? Entonces, pensamos que más velocidad, mejor. Más conexiones, mejor. Más seguidores, mejor. Muchos estudios nos están diciendo, en cambio, que no funciona exactamente así, de que la cantidad no es la calidad. Entonces, lo que nos interesa es no tanto identificar estas maneras de conectar constantemente, sino observar cómo los sujetos crean unas nuevas estrategias. Hay estudios que han demostrado que no son los sujetos que más publican más felices. No son los sujetos que comparten constantemente, continuamente lo que están haciendo más satisfechos con su vida, sino lo contrario, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es como interesante, como una herramienta digital que parece como novedosa, difusa, horizontal, se piensa, ¿sí? Y vamos a ver que no es así, tiene unas consecuencias que al final no se relacionan directamente con las emociones positivas que se producen. El corazón rojo, por ejemplo, de un like puede ser una caricia, puede ser una demostración de cariño, pero también una herida profunda cuando no llega. Entonces, a partir de allí nos revela esta fragilidad de nuestras identidades emocionales en esta arena digital. Por esta razón, que una vez que hemos definido estos cuerpos y esos afectos en la red, habrá que pensar qué es la red, qué es la tecnología. Javier introdujo un poco esta idea de qué son esos nuevos espacios que tan nuevos ya no son. Hemos observado cómo en esos 20 años se han transformado. Por supuesto, son refugios, son puestos donde yo me puedo encontrar a gusto, puedo conectar con una comunidad que me está apoyando, con intereses comunes, por supuesto, pero a su vez también son amenazas. Son amenazas porque quizá estoy más pendiente de lo que pasa en esta comunidad digital y no estoy aprovechando de esta comunidad analógica. Y aquí justamente
una de las preguntas que yo siempre me hacía en estos años es, ¿tiene sentido observar esta dualidad? Lo que pasa en el ambiente digital no tiene consecuencia en lo analógico, y al revés. Y ya hemos visto que sí que tiene consecuencias. Está directamente relacionado. Estamos hablando de dualismo digital. Los dos espacios van juntos y van interconectados. Casos de ciberacoso, cyberbullying, que nacen en contextos digitales, después tienen efectos en la vida analógica. Hay casos en los últimos meses, tanto en España como en Italia, de cyberbullying entre adolescentes que nacen en redes sociales y después los mismos adolescentes deciden de quitarse la vida, ¿sí? Por algo que pasa en lo digital, pero después afecta al cuerpo, ¿sí? Emociones negativas generadas en espacios digitales se trasladan después al cuerpo. Así que esta distinción que hace 2 décadas era como importantísima ser, ahora ya no tiene ningún sentido, ¿sí? Hay que estudiar los dos espacios de la misma manera, de la misma forma. Lo que pasa en lo digital afecta en lo analógico y al revés, por supuesto. Para citar otra vez a Alessandro Barico, hay un texto de él que a mí la verdad que me interesó mucho para entender cómo esos nuevos contextos, que es el juego, the game. ¿Sí? ¿Qué es el juego? El juego es donde estamos nosotros continuamente en esos espacios online. Nadie nos obligó a tener una cuenta en Instagram, en TikTok, en Facebook. Nadie nos obligó a tener una aplicación que se llama WhatsApp o Telegram. Lo hicimos simplemente, ¿sí? Fue muy fácil. No hemos tenido que pagar nada. Ningún esfuerzo cognitivo. Descargas la aplicación, entras y te los pasas bien. Conectas con gente que llevabas años sin hablar. Y es un juego. Es un juego porque se mueve un poco con esta dinámica muy fluida, muy visual, de conexiones, de puntuación, de número de like. ¿Sí? Y esto parece como, bueno, me acompaña, estoy aburrido, es muy fácil entrar en ese ambiente. Claro, pero como el juego, entras sin ningún esfuerzo, pero después te atrapa. ¿Sí? Nuestras vidas están atrapadas en estos juegos. Pero no solamente este espacio para comunicarnos, nuestra vida profesional también está atrapada en este juego. Nuestro sueldo muchas veces depende del número de contactos que tenemos en LinkedIn. Nuestras plazas universitarias dependen del índice de impacto, del índice H, de la cantidad de citas que recibimos de nuestros trabajos. ¿Sí? Y es curioso, ¿no? Como una lógica de números, de cuantificar, de pensar de escalar, de pasar el nivel, cada vez mejor, ¿sí? Y es un juego. Y pensamos también en otra esfera, la esfera sentimental, el buscar pareja con esas aplicaciones que ya parece que han sustituido sitios analógicos comunes que antes la gente encontraba pareja, ¿sí? Más números de match quiere decir que más éxito tiene. Más las otras personas te reconocen como una persona que vale la pena quedar. Sí, entonces es interesante como es un juego, es todo muy fácil. Pero se rompe el matrimonio por algo que pasa en un juego, en un Instagram, en un Tinder, ¿sí? Se rompe relaciones que al final eran estables, profundas, en la vida real. Eso es interesante, ¿sí? Como es un juego, pero que ya no es un juego. Las consecuencias son viscerales, no son solamente de códigos. Las consecuencias existen, ¿sí? El cuerpo está allí. Y también, por ejemplo, lo difícil que es desconectar, el insomnio digital. Nos despertamos cada 3-4 horas, chequeamos el correo, algún mensaje, y continuamente estamos en un loop que nos está como contagiando a nivel de emociones. Esas emociones que están allí
tienen efectos en nuestro cuerpo porque son performativos, son emociones performativas, hacen cosas, ¿sí? Judith Butler nos dice la performance, ¿sí? Hacer cosas con el cuerpo, hacer cosas con la palabra. Y cuando nosotros utilizamos palabras como me siento deprimido, estresado, frustración, ansiedad, no es lo mismo que cuando mi abuela decía qué melancólica estoy o qué nostalgia tengo de mi pueblo. ¿Sí? Mi abuela muy difícilmente, bueno, yo creo que nunca utilizó estas palabras de depresión, ansiedad, frustración, estrés. Claro, las condiciones en los años 50 eran muchísimo peor que las de ahora. No había jornada laboral de 8 horas, no había vacaciones, no había viajes en el extranjero, no había casas calientes en invierno y frescas en verano, ¿sí? Pero en ningún momento aparecían estas nuevas palabras, ¿sí? Como yo os dije, a mí me interesa mucho cómo se utilizan la palabra para expresar algunas emociones. Y entonces, a partir de allí, se observa como generaciones contemporáneas ya no utilizan esas palabras que utilizaban nuestros abuelos. Están introduciendo nuevos conceptos. Muchos de esos conceptos vienen, ¿sí?, de un lenguaje muy psicológico, ¿sí? Es interesante cómo no solamente en la facultad de psicología, sino también fuera, la gente conoce, sabe que es psicología. Eso es, por supuesto, es positivo, ¿sí? Más se habla de estos temas, mejor, más podemos autoconocernos, por supuesto, pero muchas veces, como dije, refugio y amenaza. Muchas veces no es que más se habla mejor, más conexión mejor. Y vamos a ver un poco por qué esto. Hay un tema en España que preocupa muchísimo y tiene que ver con esas emociones. Es la soledad no deseada. La soledad no deseada es un tema interesante, porque ¿cómo es posible que en una ciudad con millones de habitantes, ¿sí?, la gente sufra de soledad no deseada? La gente se plantea el suicidio, se suicida, ¿sí?, porque se siente sola. Cuando viajo a Ecuador, yo trabajé 5 años como profesor en Yachaitec, en Ecuador, y es muy difícil explicar el concepto de soledad no deseada y por qué la Unión Europea está destinando muchos fondos, ¿sí?, de proyectos de investigación, de la convocatoria Horizon, para solucionar el tema de la soledad no deseada, no solamente para personas mayores, pero también para los jóvenes. Esto tiene que ver un poco con esta proximidad física y de hiperconectividad masiva, ¿sí?, que estas grandes urbes no garantizan estos lazos sociales sólidos que quizás se pueden encontrar en un pequeño pueblo del norte de Ecuador, Urcuquí, que es donde vivía con pocos centenares de habitantes, donde los lazos quizá son mucho menor, pero son mucho más sólidos. Y se crean redes sólidas de afectos. Entonces eso también es una crítica, ¿sí?, que hay que hacer un poco a la sociedad que se supone que es de bienestar, de país avanzado industrialmente, sí, también lo podemos considerar de primer mundo, ¿sí? Esta idea de siempre cuantificar, ir al otro nivel, tener un mejor sueldo, una mejor posición, una mejor casa, una casa más grande, con jardín, un coche mejor, una relación mejor, porque mi pareja está bien, pero a veces me gustaría como una pareja más interesante, ¿sí?, que gane más. Entonces esto más, y que las redes fomentan esto, parece que siempre es una carrera que podemos construir nuestro yo cada vez mejor, es lo que nos está fastidiando. Nos está fastidiando porque, por supuesto, en una sociedad como la ecuatoriana, con todos los problemas que hay, problemas mucho más reales, ¿sí?, cotidianos, que una sociedad como la española, estos problemas no se observan, ¿sí? La gente no se siente sola, ¿sí? En ningún momento se experimenta esta soledad no deseada. Yo siempre es un tema que yo lo trato mucho
en mis conferencias, porque las emociones al final son esto, ¿cómo me siento yo? Aquí es como un poco desde una perspectiva crítica, y choca mucho cuando digo estas cosas en alguna universidad europea, porque digo, es que nosotros siempre pensamos dónde se vive mejor. Bueno, es que vivo en España, pero se podría vivir mejor en Suiza. Claro, en Suiza el sueldo es mucho más alto, ¿sí? Y hay más bienestar, ¿sí? Pero si después nosotros miramos cuántos suicidios hay en Suiza y nos asustamos. En Suiza hay un problema de los suicidios en los institutos, en adolescentes, pero es masivo, es impresionante los números que hay. Claro, uno puede pensar, pero ¿cómo puede ser que tantos jóvenes se suicidan en Suiza? Y os puedo asegurar que estos números en Ecuador ni se acercan, ¿sí? Con problemas reales que hay allí. Pero en ningún momento pensamos como opción de vida irnos a un país que consideramos menos industrializado, ¿sí? Por ejemplo, Ecuador. Pero claro, quizá para nuestra vida sería mucho más peligroso ir a vivir en Suiza, en Suecia o en Japón, ¿sí? Que allí se supone que la vida, que no hay violencia, que no hay inseguridad. Nuestra vida es como, no tiene precio. No tiene precio porque al final nadie nos va a hacer algo, ¿sí? Evidentemente en otros sitios del mundo es mucho más peligroso, ¿sí? Es mucho más peligroso, tienes que guardar bien tus propiedades, tu cuerpo, tu vida, entonces vale la pena preservarla. Hay un programa muy interesante en Japón, que Japón también es un país con un alto número de suicidios, y esos jóvenes que experimentan, que piensan en quitarse la vida, los envían a Colombia. Y al llegar a Colombia, esos jóvenes solos tienen que primero guardar donde está la maleta, confiar en el taxi, que no le va a pasar nada, que no le va a robar. Cuando pasean por Bogotá, que no le atraquen. Y cuando regresan a su hotel o su habitación, están contentos, están satisfechos porque dicen, bueno, mi vida sí que vale. En Japón no valía nada, hasta el punto que se la querían quitar. Pero claro, esta concepción, esta visión va en contra, por ejemplo, de la prevención del suicidio. ¿Sí? Las campañas de prevención del suicidio muchas veces no sirven, porque no es que más se habla y más se conoce la causa. No, más se habla y más la gente es consciente del problema y parece que es un problema individual de la persona, del sujeto. No piensa que es un problema estructural del sistema. En sociedades como la española o la italiana, ¿sí? El problema de los suicidios o de salud mental es estructural, no es del individuo. El problema de las redes sociales es que continuamente nos dicen cómo lo que hay que mejorar, este autocrecimiento, estas píldoras para estrategias para seguir mejor, para ahora haces esto, ahora levántate a las 5, ahora haces deporte, come mejor, tomas más agua, ¿sí? Pero parece que el problema es del individuo y nunca de la sociedad. Nunca se entiende la sociedad como un dispositivo que hace despertar, ¿sí? Estas emociones negativas, esa depresión, estrés, frustración, ¿sí? Y en ese caso, los suicidios. Esto puede ser un poco bruto, lo que os acabo de decir, ¿sí? De hecho, muchas veces recibo críticas, ¿sí? Para decir esto, pero os puedo asegurar que es lo que me he basado en mi investigación en esos 20 años, ¿sí? Lo que me parece como muy interesante, que el desarrollo tecnológico y económico no es que nos garantice vivir una mejor vida. Por esto que ha generado este desarrollo una riqueza de opciones individuales, pero a menudo ha interrumpido el tejido comunitario y el apoyo emocional esencial para el bienestar. Yo me acuerdo, en mi época ecuatoriana, el plan del buen vivir. El buen vivir es el vivir bien, en armonía con los animales, las plantas, la naturaleza y las personas. Si tú tienes un trabajo, una casa, ¿sí?
No tienes que darle más vuelta para mejorar esto. Si tú vives bien, ya está, tranquilo, disfruta. Por supuesto que esta lógica nosotros no la podemos aplicar en una sociedad como la europea, ¿sí? El vivir bien no interesa, es el vivir mejor, ¿sí? En las facultades estamos creando estudiantes para vivir siempre mejor, competitivos. Y por supuesto, las redes influyen mucho en esta manera de pensar continuamente esta sociedad como de generar recursos, pero no de generar buenos afectos. Y aquí aparece un poco la inteligencia artificial, que me parece como un tema que se está tratando mucho en este congreso. He recompilado un poco algunas intervenciones que escuché hoy, sobre todo esta mañana, y justamente he visto cómo la inteligencia artificial en psicología, ¿en qué consiste? Por supuesto, la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, ayuda en muchos aspectos de nuestra vida. Pensáis que puede llegar alguien que te aconseja en sitios muy remotos o de bajos recursos, ¿sí? Y por supuesto, algo es algo, ¿sí? Hay que reconocer un poco esto que nos ayuda un poco a conectar. ¿Es una máquina? Por supuesto, ¿sí? Hay que pensar si esta máquina puede sostener muchas veces este dolor, puede empatizar. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo que es interesante es que esta deshumanización del cuidado y esta incapacidad de la máquina para manejar situaciones de crisis muy complejas es lo que la mayoría de las personas están utilizando cada día, ¿sí? Es lo más efectivo, más rápido y que menos estigma tiene. Pero claro, allí lo que siempre me interesa a mí, ¿cómo es posible que en otros aspectos de nuestra vida nos cuesta? Pensamos, por ejemplo, a una amistad basada en el IA. No tiene ningún sentido. Tenemos amigos. Son ni buenos ni malos, son nuestros amigos, ¿sí? Y los amigos sabemos que los encontramos así. No hay una aplicación para encontrar amigos. Es que no hay, es difícil tener. Imagino que nadie se quiere descargar una aplicación para encontrar el mejor amigo. Los amigos son lo que tenemos. Y no nos damos golpe en la cabeza contra la pared para encontrar amigos mejores. Y esta relación es muy sólida, nos sirve, ¿sí? Es muy empática. ¿Sí? No son perfectos. Pero incluso si hacemos un salto más adelante, encontrar pareja, tener una pareja que sea el IA, claro, sería como genial, ¿no? Porque el IA es alguien que está siempre de acuerdo conmigo, le gusta todos los planes que tengo, ¿sí? Sería fenomenal. Pero pensamos que no sería tan interesante. Lo de tener una pareja no sería tener una persona ahí que sea un espejo. Tener una pareja es algo que te produce emociones positivas, pero también negativas, que haya ahí un debate, que haya allí como que no sea tan fácil, que el cuerpo esté allí y muchas veces dicen, no, es que claro, hay conflictos que con inteligencia artificial no hay. Entonces, hemos visto en las películas de ciencia ficción, nos dice muy bien, ¿sí?, cuáles son después los problemas y los conflictos, ¿sí?, de esta generación de parejas con el IA, porque serían como lo más utópico, lo más ideal, pero no es cierto, no es así. Y la relación con la psicología pasa lo mismo, ¿sí? La relación en la psicología es sólida, es empática, cuerpos que están allí presentes, con sus defectos. Pero esto es fundamental entenderlo, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros pensar una inteligencia artificial que nos acompaña como una herramienta, pero que nosotros no estamos como sujetos pasivos con esta herramienta? Y esto vamos a volver un poco después a este tema que os acabo de decir. En este nuevo contexto, el IA, pero también aparecen nuevos referentes que tienen que ver con la psicología. En estas redes sociales, pero incluso si vamos en la librería, en las secciones de psicología, muchas veces nos encontramos con libros de psicología que no son de psicología. Y se ven un poco estos que aparecen allí en las redes sociales con las figuras de coach. Los coach
profesionales, espirituales, emocionales, coach fitness, ¿sí? Pero que la comuna a este aspecto del coaching, del coach. Y los coaches dicen, es que nosotros no hemos salido de una facultad como esta de psicología. Esto no sirve. La psicología, que os hablen de teoría, de historia de la psicología, no sirve. Nosotros somos los mejores para ayudar a solucionar los problemas reales, cotidianos, porque hemos pasado por los mismos problemas. Y es interesante como este tipo de narrativas están teniendo cada día más éxitos. Una relación de tú a tú, que de tú a tú no es, ¿sí? Pero si vemos en reels de TikTok o de Instagram, una persona que pone su cara allí, esta famosa marca personal, te ve en la cara y te está hablando directamente a ti. Tienes problemas de droga, de alcohol, de pornografía, de juego. Esta persona ha pasado por los mismos problemas que tú y es mejor que un psicólogo. Te está ayudando esto. Y como podéis ver, no es un problema estructural del sistema, sino es un problema individual. Si tú tienes ese problema, yo también lo he tenido y te voy a ayudar. ¿Sí? No hace falta pagar a un psicólogo, me puedes pagar a mí. Y la verdad que su currículum es, yo no he pasado por una carrera de psicología. Es interesante ahora, como sobre todo en España, que hay un gran debate de las universidades privadas que están ofertando, ¿sí?, carreras de psicología basadas en el coaching. Están como intentando actualizarse, ¿sí?, y están viendo que, claro, la psicología tradicional es algo que ya no vende, ¿sí?, porque ya están como estas nuevas figuras que acompañan a los individuos a vivir mejor, ¿sí? Hay coach por todo tipo. Cualquier problema tú tengas, hay un coach que te va a acompañar. Y en España estamos observando esto. Hoy hay como en las últimas 48 horas una gran manifestación en Madrid, ¿sí?, por el tema de la creación de muchas universidades privadas. Las universidades privadas un poco tiene que ver con esto, cómo nos estamos vendiendo para el mercado. Y allí tenemos que preguntarnos, ¿por qué estas nuevas figuras nacen, se aprovechan de estas redes? ¿Dónde se generan estos contextos digitales? En una parte del mundo. ¿Sí? Para que este mensaje pueda llegar, evidentemente hay una manera atrás de cómo están estructurados esos contextos. Una pequeña parte del mundo produce estos contextos para que después esos perfiles puedan ocupar. Entonces, esta es la realidad de hoy en día, ¿sí? El foco continuo es en el crecimiento personal de uno mismo. Ocupamos estas redes para mejorar algún aspecto de nuestra vida, sin importarnos de la sociedad, de nuestros lazos, de nuestras conexiones, ¿sí? Y aquí la verdad que me parece muy interesante que como psicólogas tenemos que analizar esto. ¿Dónde se reduce la felicidad hoy en día en estas redes? ¿Sí? En la disciplina, ¿sí?, en la rutina, en cuantificar continuamente, tener traqueado las proteínas, los pasos, los litros de agua, una rutina como de gimnasio, ¿sí?, y se ha incorporado a nuestros discursos. Por supuesto son discursos capitalistas, neoliberal, que se producen solamente en una parte de la sociedad, ¿sí?, pero como son performativos, están produciendo agencias, sujetos. Así que una de las preguntas que me gusta un poco plantearos, ¿sí?, ¿qué sucede cuando el sufrimiento y la vulnerabilidad se convierte en contenido? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Sí? Historias muy tristes es contenido y este contenido se puede vender. Todo el mundo tiene historia triste que podría contar. Pero claro, poder contar esto y que sea una fuente de ingreso, que sea un producto monetizable, es como la gran novedad. El dolor se edita, se etiqueta y se pone al servicio del engagement, ¿sí?, del atractivo, de seducir a partir de esa experiencia negativa, ¿sí? Como diría mi gran maestro en Georgetown, Ron Harré, en el mundo solamente existen, ¿sí?, significados y moléculas. Las moléculas son muy poco interesantes.
esta es una mesa, este es un cuerpo. Lo más interesante de los seres humanos son los significados, ¿sí? La psicología se basa en los significados. Ron Harré tuvo un gran debate en Santander en el año 82 con Henry Teifel. Henry Teifel fue como el psicólogo social más conocido en aquel entonces, el autor de la teoría de la identidad social, ¿sí? Pero fue un poco también el que introdujo toda esta psicología positivista, cuantificar con escalas, con encuestas, ¿sí? Ron Harré, en cambio, venía de la filosofía. Y cuando descubre la psicología social, a finales de los 70, en Cambridge, observa que es muy pobre. Una ciencia que puede ser muy rica, porque estudia la psicología de las personas, la sociedad, al final se queda solamente con poco, con los números, con las escalas, ¿sí? Y cómo puede ser que no está como continuamente estudiando la riqueza de esta interacción, ¿sí? Cómo construyen emociones, procesos identitarios a través de las palabras. Y es un poco por allí que me gustaría casi acabar esta conferencia para entender por qué todos estos cuerpos en red al final tiene que ver con esta resiliencia construida por lo social, lo cultural y lo político, ¿sí? Que es la dimensión más interesante. Por supuesto, no hay que olvidar que el aspecto biológico es fundamental, ¿sí? Pero aquí en psicología estamos continuamente descubriendo nuevas maneras de inventarnos como sujeto. Por esto que puse aquí en el título, la reinvención de lo humano. Quizá estamos ahora en una época que quizá tenemos que reinventarnos otra vez como humanos. Se habla mucho de salud mental, se habla mucho de suicidio, pero la paradoja es que más se está hablando, ¿sí? Pero muchas veces esta intensificación de información produce un affordance contrario. ¿Qué es el affordance? Unas posibilidades que podemos hacer. Hemos observado cómo el suicidio, esto lo sabemos, más se habla y más habrá casos de suicidios. Por esto que es complicado tratar el tema del suicidio en los medios de comunicación, porque evidentemente si alguien de tu entorno, de tu red, decide de quitarse la vida, entonces es más fácil para ti tener como esta nueva posibilidad que hasta aquel momento tú no lo tenías planteado. Es un contagio emocional. El contagio emocional justamente cuando tú reconoces en las narrativas, en las construcciones narrativas de otras personas, emociones que tú también sientes. Estamos hablando de suicidios, pero también de depresión, de ansiedad, de frustración. Nos estamos contagiando continuamente. Lo que se observa en esas sociedades tan avanzadas, industrializadas, de primer mundo, ¿sí? Cómo la gente se está contagiando de emociones negativas. El acto performativo, hacer cosas con palabras, como nos decía John Austin, que fue el maestro de Ron Harré, ¿sí? Hace cosas. Si yo utilizo esta palabra, que deprimido estoy en una conversación con mi madre se va a preocupar. Pues si yo le voy a decir que melancólico o que nostálgico me encuentro hoy, no se va a preocupar mucho, ¿sí? En nuestra sociedad sabemos que si un individuo está deprimido, hay soluciones, pero muchas soluciones no son soluciones. La venta de antidepresivos, ansiolíticos, están al orden del día en sociedades como la nuestra. Es muy fácil entrar en casa de conocidos, de familiares, de amigos y encontrar ese tipo de medicamentos. Porque evidentemente tenemos recursos para comprarlos. Las empresas farmacéuticas saben muy bien esto, ¿sí? Inventan, ¿sí?, algunas emociones negativas. No estoy diciendo que la depresión no existe, claro que existe, ¿sí? Pero evidentemente no todos los sujetos que están diagnosticados con depresión deberían tomar antidepresivos, ¿sí? Es un poco esto, que por supuesto un porcentaje existe de sujetos deprimidos, pero no es posible que esté tan extendido, ¿sí?, estos casos. Y eso es lo que me preocupa. Como psicólogo social crítico, siempre como que me gusta un poco poner en duda esto, de cómo hemos introducido nuevas palabras que hacen cosas en nuestros cuerpos, ¿sí?
y en qué contexto se produce esto. Continuamente hacer como comparaciones en qué otro contexto estamos analizando. Yo, desde mi experiencia como investigador, hago siempre comparación con Ecuador y España. Y entonces muchas veces pienso, pero quizá si un día decido tener hijos, quizá mejor que crezcan en Ecuador que no en España. ¿Sí? Van a ser sujetos mucho más felices. Entonces un poco esto es como cómo se construye, más allá de la dimensión biológica, lo social y lo cultural de estas emociones. Así que, para entender estos cuerpos que están juntos, ¿sí?, en una metrópoli, pero que muchas veces necesitan este tejido social robusto, y que a la vez introduce unas métricas de salud mental. Y también tenemos que pensar esto, ¿cómo se está utilizando esta cuantificación de casos de salud mental? Si no podemos ser como sujetos investigadoras pasivas, ¿sí?, que reproducen unas métricas, que utilizan unas métricas, unos valores. Hay que siempre adoptar una perspectiva crítica. A mí la perspectiva crítica me ayuda mucho para entender, vale, de acuerdo, ¿para dónde está el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Sí? Para un poco pensar un poder biopolítico, un poder Foucaultiano. ¿Quién tiene el poder? ¿Qué discurso tiene el poder? ¿Quién está generando el poder aquí? Nuestros afectos, así que están en red, ¿sí? Pero la pregunta fundamental es ¿quién escribe el código de esas emociones? ¿Sí? ¿Dónde se está generando este tipo de conocimiento? Y ahora sí, estoy en la conclusión. Me gusta un poco la conclusión, ¿sí?, pensar un poco este pequeño recorrido, que yo no quise como ser una investigación cerrada, sino presentar un poco mis dudas a vosotras, y creo que también estas dudas las podéis compartir y podéis como aplicarlas a vuestras investigaciones, ¿sí?, contemporáneas, interesantes en el ámbito de la psicología, para ver un poco cómo se pueden analizar e introducir ese estudio de las emociones. La reinvención de lo humano en vuestras investigaciones. Yo puse aquí como tres posibles maneras, ¿sí?, de entender, ¿sí? Tres posibles estrategias que, pero al final, no son estrategias prontas al uso. Habrá que readaptarla y reflexionar sobre esto. La primera es reconocer la vulnerabilidad como parte ineludible de lo humano. Solo aceptando que los seres humanos son frágiles, ¿sí?, sujetos al dolor y no a la perfección algorítmica, no podemos encontrar nunca la pareja perfecta, ¿sí?, la pareja que está como completamente nuestra media naranja, media manzana, como lo solemos hablar, ¿sí? Pero esto es como, nos han vendido esto, pero esto no existe. Es lo mejor, es que lo mejor no. ¿Sí? Hay que agradecer con lo que tenemos y punto. Y esto es fundamental. Hasta que nosotros no podemos cambiar esta manera, esta matriz cognitiva, vamos a vivir una vida de sufrimiento. Pero esto no solamente con la pareja, con el trabajo, con nuestras relaciones personales, ¿sí?, con nuestra vida en general. Pero por supuesto, no estamos diseñados en nuestra actual sociedad en pensar de esta forma, porque si no mañana se pararía, ¿sí?, mitad de esos países industrializados. Y sobre todo, resistir a esta tiranía de rendimiento digital, ¿sí?, estas aplicaciones que quieren que entramos cada día, y hacemos la misma rutina. Y esto es como cada vez tenemos más y tenemos más, y son más extensiones, tenemos básculas inteligentes, y quieren que nos pesamos cada mañana, y nos dicen nuestro porcentaje de grasa. Y tenemos que hacerlo cada día. Entonces esas son rutinas que parece que nosotros podemos convertirnos en seres perfectos, perfectas, pero así no es. El segundo punto, defender espacios de intimidad y desconexión. No es un lujo, ¿sí? Hay que construir esos espacios, porque el juego de Barrico es presente, ya no es un juego. Hemos entrado, fue muy fácil, pero estamos atrapadas. Tenemos, en cambio, defender esto. Yo siempre digo,
La tecnología está muy bien, pero los sujetos no pueden vivir dependiendo de esta tecnología. La tecnología tiene que ser una herramienta. La próxima semana doy un curso de Atlas T, aquí para los estudiantes de doctorado. Y Atlas T es un software para análisis cualitativo. Y es muy interesante porque es un software que, si te lo explica un informático, no vas a entender nada. Es como un software muy pobre, muy tonto. Pero si tú vas a seguir los pasos del software, no te va a servir. Hay que utilizarlo como una herramienta. Yo lo que quiero hacer aquí, voy a utilizar esto, pero con ¿quién tiene el poder? No el software hacia mí, sino que yo hacia el software. Con texto digital tiene que pasar lo mismo. ¿Quién tiene el poder en esta relación? ¿Sí? Tenemos que reconocer que nosotros tenemos el poder. Si no me voy a conectar, si no voy a actualizar mi estado, tengo yo el poder. Y es perfectamente legítimo. Con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. ¿Quién tiene el poder allí? Entonces, esta pausa, ¿sí? Este tipo de relación no es un lujo, sino una necesidad biopolítica. Y el último es apostar por una ética digital que cuide la salud mental. La responsabilidad de nuestro bienestar va más allá del individuo, ¿sí? No es algo del sujeto. Ese sujeto está en una sociedad, está en un sistema, ¿sí? No hay que pensar que los problemas de salud mental son solamente de una persona. Hay que ir en contra de esos coaches, de este coaching que continuamente nos dice tú lo puedes hacer. No, pero muchas veces tú no lo puedes hacer. El sistema en que estás adscrito que te está generando esto. Hay exigencias políticas, diseños tecnológicos conscientes y una cultura que valora la conexión profunda, ¿sí? Sobre la conexión masiva. Así que, como para reclamar un poco este control sobre el código, tenemos que repensar esta relación, ¿sí? Reinventar estos seres humanos, incluso cuando están codificados. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Simone, muchas gracias a todas y a todos. Seguramente distintos planteos son como muy incitadores a cuestionarnos dimensiones de distinta naturaleza que conectan con el Congreso, pero sobre todo con nuestra vida cotidiana, así que muchísimas gracias. Las invitamos ahora en unos minutos a participar de un evento artístico. Un coro va a compartir un rato con nosotros un poco de música, así que agradecerles la atención, el interés, la concentración y sobre todo compartir este tiempo de diálogo, digamos, y de encuentros. Muchas gracias, buenas tardes.